Ya que les avise. Listo. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos aquí en otra plática más en Conócete. Y hoy la plática es de la resistencia en el análisis. Y bueno, es un tema muy interesante, muy rico y pues vamos a comenzar, ¿no? Exactamente. ¿Quién quiere comenzar? Digo, es un tema muy interesante. A ver qué tanto Sí. nos da. Bueno, De tiempo. Ujú. quisiera comenzar hablando de la resistencia como un concepto que no es únicamente del psicoanálisis o de psicología, sino que de hecho originalmente es un concepto que aparece en la física. Este otro campo de conocimiento que define a la resistencia como una capacidad de un cuerpo, que al recibir una fuerza o al recibir una presión externa, no se mueve o no sufre una alteración. Entonces, el concepto originalmente parte de ahí y después se va transformando. Ahora, cuando entra al terreno como del lenguaje cotidiano, se entiende a la resistencia como cuando una persona tiene un padecimiento o recibe la influencia de alguien más, casi siempre una influencia negativa, pero sin dejarse vencer por esa influencia negativa, por esos comentarios o por ese padecimiento o enfermedad. Ya posteriormente, o más bien en psicoanálisis, es en el año de 1885, 85, perdón, cuando se le menciona, cuando Freud menciona por primera vez a este concepto de resistencia, él todavía no desarrolla la teoría psicoanalítica como tal, todavía está en estos trabajos de hipnosis, de sugestión, y se da cuenta que hay una serie de, y ahora sí, la definición en ese tiempo se refiere a conductas o actitudes de rechazo o de oposición que tienen los pacientes o que tiene la persona que está acudiendo al tratamiento, justamente frente al tratamiento, frente a la terapia o frente al encuadre o al terapeuta. Entonces vamos a partir de ese hecho porque este concepto, desde el inicio del psicoanálisis, se menciona la resistencia al tratamiento. Exactamente. Yo quería tomar también un ejemplo. Digo, tú lo sacaste perfectamente de la física, pero y que de ahí parte todo, yo lo ponía en algo biológico, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes, digo, no es necesario que alguien conteste, pero quién de ustedes no sabe que necesitamos hacer ejercicio? O sea, todo mundo sabe que necesitamos hacer ejercicio. Entonces, pues vamos a hacer ejercicio, pero cuando vamos a hacer ejercicio, de repente el primer día como que sí, el segundo día como que, el tercer día como que me resisto, y no solamente es una resistencia psíquica, lo quiero poner ahorita en lo biológico para ver si Sí, lo podemos entender un poquito mejor, porque el tercer día ya me duele todo, o sea, ya me duele, hasta respirar, hasta acostarme me duele. Digo, si estoy haciendo un trabajo en serio. sí, Entonces, el tercer día, pararme, aunque psíquicamente yo sí quisiera levantarme, físicamente hay una resistencia de mi cuerpo a seguir transformando esto. Psíquicamente, supongamos que sí entiendo y sí sé que tengo que hacerlo y que quiero hacerlo y que me va a traer un beneficio. Pero físicamente ya hasta respirar es doloroso. Y ahí es donde vamos a empezar a ver, o sea, lo quiero llevar este ejemplo ahora sí al campo psíquico, en donde llegan estas personas, llegan los pacientes, y el paciente sabe que tiene que hacer cambios ya, que esto ya no puede seguir así, que ya se tiene que hacer algo y empieza a modificarse y a moverse, primeramente, pues totalmente transferencial positivo, o sea, sí, yo sé, yo confío, pero llega a haber un momento en donde esto ya me está causando cierto dolor, y ahora sí estoy hablando de lo psíquico, y que moverme, evidentemente, siento que va a ser una cosa que va a ser dolorosa, que yo sé que va a ser funcional, porque sí creo que va a ser funcional, pero ahí me cuesta trabajo y empiezo a resistirme. Esto es de manera inconsciente, no es consciente. Esto es de manera inconsciente y ahí es donde empieza la resistencia. Por otra parte, digo, ese es el ejemplo que yo quería poner biológicamente, pero por otra parte hay que hablar del yo. Y hay una parte del yo
O sea, el yo es el que nos dice y se comunica lo externo con lo interno. Es la membrana, digamos, que nos va a comunicar lo externo con lo interno. Entonces, si lo hablamos de lo físico, como lo harían algunos autores que hablan del yo piel, entonces me dicen yo siento frío, es lo externo, y entonces en lo interno lo traduzco como una incomodidad y eso me lleva a hacer cambios, ¿no? Ponerme una chamarra, tomarme un té, lo que sea. Entonces hay un yo y este yo, hay una parte sana que está y una parte enferma. Siempre el yo tiene una parte sana y una parte enferma. La parte sana del yo es la que va a análisis a pedir ayuda. Dice, ¿saben qué? Esto no funciona, yo ya no puedo yo seguir así, necesito ayuda y esto es lo que yo quiero, y se hace la petición de qué es lo que desea o qué es lo que está buscando, y hay una parte enferma del yo que está en constante movimiento y que esta parte enferma no se detiene a pensar, bueno, que no piensa, no se detiene y ya estamos ciclados, o sea, es lo normal, ya, así estamos. Entonces, cuando la parte sana del yo se queda anclada con la terapia y empieza a decidir hacer cambios para poder mejorar, la otra que está ciclada, pues imagínense la fuerza que tenemos que poner para detener esta parte enferma y empezar a modificarlo. Y es lo que dice Armando, de la fuerza que va a tener que poner psíquicamente hablando para mover esta parte o este yo enfermo y sacarlo de ese carril, porque ya está encarrilado, por llamarlo de alguna forma, y moverlo a otro. Y ahí es donde eso va a ser la resistencia para poder moverse. Entonces, esos son los dos ejemplos que quería poner ahorita. En este sentido, podemos ver que la resistencia sigue teniendo un elemento físico o un elemento biológico. Sobre todo en este ejemplo que nos comenta Diana, podemos incluir este término de homeostasis. Nuestro cuerpo o nuestra mente tiende a un cierto equilibrio, a una forma de funcionamiento habitual, que una vez que está ahí, cualquier cambio, no importa si es positivo o negativo ya es una clasificación muy moral, pero cualquier cambio va a verse, a toparse con esta resistencia, con esta dificultad. Si queremos agregar un elemento a nuestra vida cotidiana, y aquí voy a mencionar otro ejemplo, la resistencia al tratamiento puede darse incluso con situaciones, por ejemplo, no con el psicoanalista, pero sí con el médico. Cuando el médico nos dice, oye, para que te cures necesitas tomarte, ya saben el cliché, paracetamol con ibuprofeno cada 8 horas por 7 días. La realidad es que solo tomamos un día o dos. Digo, yo sí soy más obsesivo, entonces yo suelo como cumplir con el tratamiento, pero la mayoría de personas no hace eso. Un día o dos, tomamos sí cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, y ya nada más empiezas a sentirte mejor y olvidas el tratamiento. Es de, ay, ¿a qué hora era tomar la pastilla? Ay, se me pasó. Uy, y ya cuando te das cuenta, suspendiste el tratamiento. Ese ya es un ejemplo de resistencia al tratamiento médico, evidentemente, y que no tiene necesariamente que ver con un deseo de ir en contra del médico y que yo piense que el médico va a hacerme daño. No va por ahí. Va por el hecho de que ya tenemos una forma de llevar nuestra vida, ya tenemos una rutina, por decirlo de alguna forma, y cualquier cambio, ya sea agregar algo o quitar algún elemento, nos va a costar mucho trabajo y vamos a topar con este fenómeno de resistencia. Exactamente. Entonces, digo, qué buenos ejemplos, porque así quiero o se podría ver que no están en contra de nosotros. O sea, nosotros les fallamos un cacahuate, sino que simplemente llegan cuando están sintiéndose peor. O sea, cuando ya uno dice, necesito hacer el cambio, y cuando se siente un poquito mejor, que es lo que decía Armando, o sea, no es que ya esté curado, pero ya no me duele tanto, entonces ahí la dejamos. Ahí la dejamos y ahí es cuando empiezan estas resistencias y es lo que hay que ver también cómo se va a trabajar. Digo, yo creo que eso será
más adelante, pero hay que ver cómo se le hace para trabajar y que esto se pueda trascender, ¿no? Entonces, Elena, no A sé si mí, quieres. sí, a mí me gustaría justo en este sentido leer una definición, ¿no? Que da Grinson, que engloba todo lo que están explicando Armando y tú. Resistencia significa oposición, todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y procesos de análisis, que estorban a la libre asociación del paciente, obstaculizan los intentos del paciente de recordar, de lograr asimilar el insight y que operan en contra del yo razonable del paciente y su deseo de cambiar, ¿no? Entonces vemos cómo es parte del propio yo del paciente que se resiste, se defiende del contenido que se le está pudiendo regresar o que se está encontrando en el análisis y resulta muy, a lo mejor, angustiante o mueve ciertas piezas que el paciente empieza a no querer conocer, ¿no? Aunque conscientemente va, llega, se reclina, asocia, paga, etcétera, hay partes de su propio yo que se resisten al cambio, ¿no? Y bueno, esa sería como la definición de resistencia y engloba todo lo que estaban diciendo ustedes. Pero vale la pena aclarar que cuando Freud en 1885 habla de la resistencia, todavía está del lado de la hipnosis y todavía no desarrolla. En ese primer momento hablamos de una clasificación que se llama primera tópica, donde Freud ya se daba cuenta que había un inconsciente y ya se daba cuenta que había personas que tenían predominantemente un contenido consciente, preconsciente o inconsciente, a lo que llamamos la primera tópica, pero que posteriormente, en 1937, da otra definición apegada más a una segunda tópica o a una segunda clasificación, justo como mencionan Diana y Elena, donde en esta segunda tópica o segunda división teórica de la mente, ya entendemos la existencia de instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo, y cómo el yo como instancia busca mediar constantemente las exigencias de la realidad, del superyo moral, del ello pulsional, y que las resistencias descansan en acciones de esta instancia, del yo, como un intento de salvaguardar o de mantener la homeostasis o el equilibrio psíquico y también mental de la persona. Exactamente. También otro ejemplo que me gusta es poner es que evidentemente cuando entra el paciente todo es felicidad y se va haciendo bueno, no es que el paciente esté feliz, está feliz por la idea de que va a trascender y que va a crecer y que va a solucionar sus problemas. Posteriormente, y se va haciendo esto, una transferencia, digo, se va construyendo una transferencia positiva, nosotros nos vamos a ir moviendo dentro de esa transferencia positiva y vamos a ir explorando y cada vez nos vamos adentrando un poco más a la problemática y a su psique. Y me gusta ponerlo como, es como si fuéramos nosotros, Freud lo mencionaba como si nosotros fuéramos arqueólogos de la mente y que vamos explorando, quitando toda esta tierra para ir conociendo los orígenes, ir conociendo lo que hay en el fondo. Si lo ponemos nosotros, o si me permiten ponerlo, en que nosotros vamos en un río en contraflujo, pues vamos llegando hacia el origen y de repente la corriente se va haciendo más fuerte porque nos vamos acercando a la problemática y entonces la corriente va siendo más fuerte porque se está defendiendo psíquicamente y nosotros nos vamos acercando más. Y esto se vuelve un poco amenazador, no conscientemente para el paciente, pero sí para la homeostasis, como está diciendo Armando, y que ahí es donde encontramos más resistencia hacia lo que nosotros vamos haciendo, y hay cosas que van a ir surgiendo, como una transferencia negativa, como una transferencia erotizada, que sería primeramente como para poder poner trampas psíquicas inconscientes, porque todo esto es inconsciente, inconscientes hacia el análisis, no hacia nosotros, porque no tiene nada en contra de nosotros, sino hacia el análisis en donde le estamos obligando, entre comillas, a que vea el problema y empiece a buscar soluciones, lo cual eso le genera también un gasto de energía mucho mayor.
Y eso es lo que dice, pues ahora tengo que invertir más energía en tratar de solucionar esto y mejor así lo dejo, o sea, que tanto es tantito, ¿no? O sea, mejor así lo dejo. Entonces, eso es lo que empieza a surgir o cómo empiezan a surgir estas resistencias en el tratamiento, ¿no? Ahí lo dejo. No te escuchas, Armando. Gracias. Siempre tenemos como este tema. Aquí nos damos cuenta que la transferencia es un elemento importante. Nosotros en terapia o en análisis nos damos cuenta que no es que el paciente o la paciente tenga algo en contra de nosotros como persona o en contra del tratamiento, sino que son estrategias que forman parte de su repertorio psíquico para mantener la homeostasis, para mantener su aparente equilibrio, lo cual garantizaría mantener los síntomas que tiene, o sea, mantener el status quo de su situación. Y que las acciones en terapia, si la terapia es efectiva, va a mover esa homeostasis. Y va, primero, hay como un gran mito, donde en psicoanálisis buscamos hacer consciente lo inconsciente. El gran mito no es ese, sí buscamos hacer consciente lo inconsciente, pero en realidad eso solo es la primera parte, porque en realidad no buscamos hacer consciente lo inconsciente, buscamos incorporar aquello, comprender primero qué hizo que se le olvidara o qué hace que se le complique a la persona, tener conciencia de su funcionamiento psíquico, de su situación. Entonces, no solo es mostrarle qué hace o dónde está el conflicto, sino por qué ocurre de esa manera. Y muchas veces la resistencia va en el sentido de, pues, darnos cuenta de aquello que se nos olvidó o de aquello que estamos depositándole al terapeuta, generaría conflicto. Resulta que el paciente se resiste a tomar conocimiento de algunos, sobre todo de algunos de sus deseos o impulsos, porque somos muy pulsionales y en serio que sí deseamos cosas gachas o cosas que socialmente hablando son negativas. Muchas veces deseamos aniquilar a aquella persona que nos cae mal, por ejemplo. Entonces, el paciente se resiste a darse cuenta o a notar esos impulsos o a recordar algunos hechos penosos o vergonzosos de su propia existencia o de su propia vida. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la resistencia, no como algo negativo en el tratamiento, sino como parte del repertorio y como parte de que nosotros vamos a acompañar a la persona a descubrir por qué se resiste de esa manera. Y que ya lo está diciendo Armando de alguna forma, o sea, a nadie nos gusta confesarnos de que nosotros tuvimos un pensamiento, digo, típico de adolescentes, cuando uno trabaja con adolescentes y que ello está más a flor de piel que el super yo, en donde reprueba el estudiante por no haber estudiado definitivamente, y entonces dice, es que la maestra o el maestro me reprobó. No, él nada más calificó, o sea, no te reprobó, él nada más calificó tus conocimientos y pues tú no los tenías y entonces terminaste reprobando. Pero bueno, a dónde va es como dicen los adolescentes, es que voy a ir y le voy a rayar el coche o es que le voy a dar un puñetazo en la cara. Digo, son fantasías, no lo terminan haciendo, pero son fantasías, y que cuando el paciente tiene que recordar cómo este impulso o cómo esta parte estaba en su mente diciendo que él pudiera pensar que hasta le iba a asesinar, digamos, estoy inventando, bueno, es que si van para allá las fantasías, pues no le gusta sentir que realmente pudiera ser un ser tan feo, entre comillas, y que entonces se empieza a detener. Y son cosas que ya no quiere hablar, y entonces vemos resistencias como, se me olvidó, así de se me olvidó que tenía consulta hoy, o las clásicas que siempre van a encontrar todos ustedes, que es tiempo, dinero, y la tercera es tiempo, dinero. Distancia, ¿no? Y distancia. Entonces ya no tengo tiempo, no tengo dinero, o me queda muy lejos. Eso es lo primero que se ve de cuando empezamos a ver de cuando empezamos a ver estas resistencias,
donde dicen, ay, es que, ¿qué crees? Voy a tener que suspender porque ya no tengo dinero. Pues si te alcanzaba para pagar la terapia, o sea, ¿qué pasó? Ah, es que voy a comprar ahora un estéreo, o sea, de la nada un estéreo que nada tiene que de urgencia, pero pues quiero empezar a disfrutar mi dinero, ¿no? O ya me metí, digo, en un acting que también es algo resistencial, pudiera ser resistencial es que fui a Palacio y compré tantas cosas a meses sin intereses y ya no tengo dinero, ¿no? El tiempo, pues es que ya no tengo tiempo, pues si te daba tiempo, o sea, eran citas que tenemos agendadas y siempre es lo mismo. Ah, sí, pero es que ahora voy a entrar a hacer ejercicio porque ya me hace falta hacer ejercicio. Y entonces ya no voy a tener el tiempo. Y ahí vemos la resistencia, el tiempo hace lo mismo. Y ahí entonces son las primeras señales, digo, así, bote pronto, de que la persona está resistiéndose, que aquí ya hay resistencia al tratamiento porque estamos ya tocando algo o nos estamos acercando a tocar algo que le está causando conflicto al paciente. Entonces nosotros de empezar a decir qué es lo que estoy trabajando, qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que está queriendo decirme que no quiere tocar este tema, qué tema es el que no quiere tocar. Y ahí empezamos a trabajar para ver de qué tema se está resistiendo, de que no lo podamos tocar. Yo también, Adelante. si quieres tú, Armando. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo que tengo, no sé si ustedes han visto la película Un gigante viene a verme, que salió hace poquito, 2, 3 años, tal vez más, es que a veces medimos el tiempo de una forma rara. Así que tiene que tener 3, 4 años. Ajá, digo, Netflix. exacto, está en Netflix o estaba, quién sabe, ya ven cómo va cambiando, pero en esta película podemos ver un ejemplo de resistencia muy, muy claro y muy bien ejemplificado, donde es un niño que de repente un gigante, literalmente como si fuera de madera o como si fuera de raíces, va a verlo y habla con él y de alguna forma a veces lo defiende de los chicos que lo bulean, pero que en una parte de la película muestra justamente esta parte donde él se resiste y es la razón por la que el gigante va a verlo. El niño tiene a una mamá que tiene cáncer, cáncer terminal, y en la película la mamá fallece. Y entonces él está toda la película lidiando con este duelo, con esta realidad donde su mamá muere. Y hay una parte donde el gigante le dice que tiene que confesar una verdad. O sea, tiene que contar una historia y la historia es una verdad de él. Y entonces empieza a evadir, sale corriendo o lo intenta, prefiere casi casi morirse él antes de decir la verdad. Y al final, esta verdad es que él en algún punto deseó que su mamá se muriera antes de que ella muriera, pero la culpa era tan grande que no se permitía, digamos, no solo confesarlo, sino aterrizarlo hacia él mismo. Y entonces el gigante, a manera terapéutica, le expresa, bueno, es que tú no mataste a tu mamá, pero tú la veías sufrir y veías como ya no tenía su vida. Digo, son palabras diferentes en la película, pero en realidad le ayuda a elaborar cómo este deseo de que su mamá falleciera no era porque él fuera malo y quisiera que su mamá muriera, sino porque deseaba que ella descansara. El problema es que cuando ella realmente muere, él se vive con una culpa tan grande que se aísla completamente del mundo. Y ahí vemos nuevamente este fenómeno de resistencia y cómo es todo un proceso para poder reconocerla y para poder modificarla. Y que ahí se está adelantando Armando, pues un poco, digo, está bien, no importa la forma, pero es de cómo se trabajan estas resistencias, ¿no? Porque nosotros lo que vamos es a resignificar el evento, el hecho, ¿no? O sea, él no quería que su mamá muriera, él quería que la enfermedad se detuviera. Y una forma de detener la enfermedad que estaba dentro de la mamá, pues es que ella también ya no continuará viviendo, ¿no? Entonces es un acto agresivo, entre comillas, con un trasfondo amoroso que nosotros vamos a tener que trabajarlo y elaborar con él para decirle, tú no deseabas la muerte de tu mamá, tú deseabas la muerte o detener la enfermedad.
y que tu mamá ya no sufriera más. Si lo hubiera podido sacar la enfermedad de ella y destruirla, perfecto. Pero como no se puede, pues tiene que haber un final de las dos juntas, la enfermedad y la vida de la madre. Y es una resignificación la que está haciendo, nos está contando Armando en esta película, con el ejemplo de esta película, ¿no? Okay. Justo tocando este punto, ¿no? Sería la parte de todo comportamiento, pues tiene una parte defensiva e impulsiva, ¿no? Que es esta parte, que puede ser que la defensa es justo, no quiero que mi mamá sufra, la veo mal, no quiero sufrir yo, no quiero que se muera, y la otra parte es la agresiva, ¿no? La agresiva de ya quiero que esto se acabe, es muy doloroso, y ahí se juntan y la culpa se siente como si él hubiera deseado que la mamá muriera, cuando en realidad deseaba que se acabara la enfermedad o no sufriera, ¿no? Me gustaría como mencionar algún tipo de ejemplos de resistencias, ¿no? Comunes, para que empecemos por ahí, o no sé qué opinen los demás, ¿no? Por ejemplo, ya se mencionaban algunas cuando el paciente no quiere hablar, cuando el paciente no dice que no sabe de qué hablar o no tiene deseos de hablar, nos puede guardar un secreto, ¿no? Literalmente decirnos, esto no lo puedo hablar, ¿no? Entonces esto no lo puede hablar y sería como, bueno, entonces empezamos por donde sí puedes hablar y de ahí vamos llegando y tejiendo hacia lo que uno no puede hablar. Cuando se evita tocar cierto tema, cuando se hablan de cosas triviales o superficiales constantemente, ¿no? Cuando se tiene una sesión ya armada y se ensaya, ¿no? Entonces empieza con, bueno, esta semana hice esto, soñé esto, o sea, es una cuestión ya armada. No hay espacio a la asociación libre, no hay espacio para poder interpretar, ya está armada, ya está pensada la sesión. Cuando no se toca, por ejemplo, se habla solo del presente y no se habla del pasado o al revés, ¿no? Se evita todo un periodo de tiempo porque hay algo ahí. O se evita hablar de una persona en específico también porque hay algo ahí. No sé, ¿qué otra cosa se les ocurre? Hay muchas. Acting out también es otro, ¿no? Exactamente, los olvidos que había mencionado yo, como de verdad tienes ya un año de aquí, los lunes a las 8 de la mañana, y de repente se me olvidó. O sea, los olvidos, la falta de pago, o sea, esa también es otra resistencia. ¿Por qué? Porque pues, si no pago no puedo yo venir, o sea, o me vas a correr tú, o sea, y empiezan a hacer cosas como para estropear el tratamiento. Hablando de transferencia, por ejemplo, en la transferencia, acuérdense que empezamos con una transferencia positiva. El paciente a lo mejor no le gusta algunas cosas, pero sabe, cree, piensa, porque está en positivo, que todo lo que estamos diciendo es algo que le va a servir, le va a funcionar, y después se puede transformar a una transferencia negativa, en donde tú estás en contra mía, tú terapeuta estás en contra mía. Digo, nosotros trabajamos en el mismo equipo, ¿para qué vamos a estar en contra tuya? O cuando ya nos empieza a colocar las figuras de otras personas y que empieza a reaccionar contra las figuras de la otra persona, o la transferencia erotizada, en donde cuando estamos acercándonos a un tema que no le está gustando, empieza a decir, es que estoy enamorada de usted, ¿no? Y hace que todo el tratamiento se trastoque y ya no puedas tú trabajar eso, porque todo su amor está colocado en nosotros, entre comillas. Eso no es cierto, o sea, nada más es una resistencia. Un caso que se ve muy bien ejemplificado y que está excelente es en la serie de Analízame, donde es el caso de Laura. Laura dice, creo que era lunes 10 de la mañana, algo así, estoy inventando, no me acuerdo tanto, y ella está llorando, ¿no? Y que termina enamoradísima de su analista, cosa que no es cierto, nada más no quiere tocar el tema, y que entonces empieza a decir que
que no puede seguir con eso porque quiere una relación con el terapeuta. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y que esto es antiético, que el analista termina saliendo con el paciente, ¿no? Y es que no, lo que pasa es que es un amor verdadero. No es cierto. O sea, él no sabe, el paciente no sabe absolutamente nada de nosotros. ¿Cómo puedes enamorarte de alguien que no sabe absolutamente nada, no? Nada más es una transferencia, erotizada, y evidentemente al analista le falta análisis porque tendría que entender que esto es una transferencia y trabajarlo como tal, ¿no? También quiero señalar otra cosa, o sea, la terapia con orientación psicoanalítica y el psicoanálisis, nosotros utilizamos mucho lo que es la transferencia y el análisis de la transferencia para vencer estas resistencias, cosas que en otro tipo de terapias no profundizan, y ahí puede haber que se pierda justamente la relación terapéutica, ¿no? No sé si tienen algunos ejemplos más, digo. Sí, de hecho, tanto en el contexto, la resistencia es un fenómeno que ocurre, así como la transferencia, dentro y fuera del análisis, pero es en el encuadre analítico que se le analiza, se le interpreta y se incorpora a la existencia o a la vida cotidiana de la persona que acude con nosotros. Aquí hablamos del amor de transferencia, que es el que mencionas como más presente en tus ejemplos, y nos podemos dar cuenta de que efectivamente no es posible que haya un amor real por parte de algún paciente hacia su analista. ¿Por qué? Porque desde que nos conocemos hay un encuadre, y el encuadre implica que yo voy a escucharte y a interpretarte y a acompañarte en el proceso de conocerte, de solucionar, de sufrir menos, todo esto. Mientras que la persona en el encuadre también tiene una serie de reglas como asistir, pagar, asociar libremente y todo esto. Cuando se establece eso, ya sabemos que no es una relación ni de amistad, ni de conocidos, ni romántica. Porque si nuestro objetivo original fuera una cita romántica, usaríamos alguna aplicación de citas o iríamos a algún lugar donde las personas por lo general tienen citas, algún café, alguna plaza, y sabemos que el espacio terapéutico no es ese espacio. Por eso Diana explica que ese amor no es amor real o amor verdadero. Ese amor surge como consecuencia de que la persona está a punto de tocar un tema que sí le causa mucha angustia y que de ser consciente le generaría mucho, digamos, se me fue la palabra, conflicto. Le causaría conflicto darse cuenta de eso, y muchas veces este amor sirve para distraer, para resistirse al tratamiento y para dejar de tocar esos temas difíciles. Pasa lo mismo en la escuela. ¿Qué pasa cuando tú eres estudiante y de repente dices, es que me enamoré de mi maestro o mi maestra? Pues no, no es que te hayas enamorado del maestro o maestra. Obviamente es una figura de autoridad, obviamente es una figura a quien le podemos atribuir transferencialmente características como que es que me escucha, es que me protege, es que nadie ha estado ahí para mí como otra persona, pero que realmente tiene que ver con probablemente algún deseo de tener a una persona que realmente te dé esas muestras de amor. Y que no necesariamente, porque si te das cuenta, el profesor no está para darte amor, está ahí para enseñarte. El analista no está ahí para darte amor, o por lo menos no amor romántico, porque el acto analítico es un acto amoroso, pero no un acto erótico. Es un acto donde yo amorosamente te voy a dedicar tiempo, te voy a dedicar mi escucha, te voy a dedicar mis interpretaciones, y tú seguramente vas a amorosamente recibir, escuchar esas interpretaciones, también vas a dar de tu tiempo y vas a poder resolver, o vas a poder dejar de sufrir, o vas a poder hacer muchas de las cosas que se hace en el análisis. Y en ese sentido, mi recomendación sería que lean este texto de El amor de transferencia, si es que quieren conocer un poquito más a detalle de Freud, este tema de el amor como resistencia al tratamiento. Yo también recomendaría el de Chegoyan con transferencia erotizada, y que ahí explica bastante bien con me encanta Chegoyan, este libro de técnica, porque ahí
cita evidentemente a Freud, que pues es el que lo desarrolla, pero lo trenza con muchos más autores más actuales que nos ayudan a entender todavía muchísimo más lo que está sucediendo ahí. Por favor, de verdad, que cuando digan es que yo salí con mi paciente, no es correcto. O sea, no es correcto. Ujú. Lo que está diciendo también Armando, digo, ya estamos entrando a este momento en donde cómo se trabajan las resistencias. Ya él está diciendo que se interpretan, aunque también nosotros antes de interpretarlas tendríamos que estar entendiéndolas, porque muchas veces nos las van a soltar y nosotros no vamos a entender. Para eso sirve también el análisis. Una persona que trabaja con pacientes tiene que estar analizado para poder entender qué sí es suyo y qué es del paciente. Y entonces cuando nos empiezan a dar toda esta información y nosotros poder entender, y ese es otro punto importante, para eso sirve la supervisión, porque a lo mejor nosotros no podemos ver las resistencias, pero unos ojos que en primera están afuera, o sea, no ven el árbol, sino ven el bosque, y que tienen mucha más experiencia, nos pueden ayudar a verlo de manera mucho más fácil. Nos lanzan todo esto. Y por ejemplo, si nos dicen es que boté la tarjeta la tarjeta Palacio con meses sin intereses y ahora tengo que estar cubriendo mensualidades de 10,000, 20,000 pesos, nosotros podríamos decir, pues sí, tienes toda la razón, pues vamos a dejarlo aquí. Y a lo mejor sí lo dejamos, no sé, o sea, digo, se cubrió un gasto muy importante, pero tenemos que señalar qué es lo que está sucediendo, qué temas estábamos tocando o nos estábamos acercando, y que entonces como esta persona, él, no sé por qué pensé en ella, ella o él empieza a hacer lo necesario para salirse del tratamiento, que se valdría la pena también señalarle, bueno, si este tema te parece tan conflictivo, que ya también lo mencionó Elena, porque no necesariamente es ir directo a la resistencia, sino decir, bueno, si este tema te parece tan conflictivo, pues explícame por qué te parece tan conflictivo, que lo habláramos. O sea, no es ir directo como boxeador a hacer knockout, sino es decir, ¿qué crees que va a pasar si hablamos de este tema? Y entonces empezamos a bordearlo. Y eso empieza a diluir las resistencias para poder ayudarnos a acercar. Y nos vamos acercando poco a poco. Es que yo creo que voy a destruir, yo creo que en el ejemplo de Armando, yo creo que voy a salir muy mal parado porque va a salir mi parte agresiva donde yo quería que entonces mi madre se muriera y me convierte eso en una persona terrible, bla, bla, bla. Entonces, tenemos que ir primero bordeando para poder ir acercándonos, pero antes de eso, señalar que lo que está haciendo, en este caso lo de la tarjeta, es un acting para poder bloquear ese acercamiento. Y entonces bueno, vamos, básicamente es la forma en cómo se van trabajando las resistencias, y que es un elemento que se caracteriza de esta forma de trabajar de psicoterapia con orientación psicoanalítica y el psicoanálisis, que es la interpretación, ¿no? Me gustaría como mencionar, justo como dices, Diana, el orden en el que se trabajan las resistencias sería justo. Lo primero, reconocer que hay una resistencia. El analista reconoce que hay algo que está impidiendo la asociación libre, que está impidiendo el trabajo analítico. Se le señala, el segundo paso sería señalarle al paciente la resistencia. Oye, esto aquí, mira, esto es una resistencia, ¿no? El que llegues tarde, el que no pagues, el que hables de esto, el que tal, esto nos está impidiendo. Entonces el paciente ya está de, ok. Entonces, ya que el paciente al menos sabe que hay una resistencia ahí, se empieza a aclarar la resistencia con el paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué afecto doloroso o por qué se está resistiendo el paciente? O sea, ¿qué afecto doloroso no quiere tocar? ¿Qué material no quiere llegar? O sea, se tiene que ver por qué hay una resistencia y aclarar, ¿no? Mira, a lo mejor estamos haciendo esto porque ya estamos hablando del dolor que te causa haber perdido a tu mamá que murió de esta forma, ¿no? Entonces va señalando.
y después se interpreta el motivo, ¿no? O sea, qué es lo que está abajo del afecto de la resistencia, ¿no? El contenido inconsciente como que abajo de eso, o sea, es por capitas y el psicoanálisis siempre es por capas, ¿no? O sea, vamos por una y ya llegamos a una y regresamos a otra y la resistencia va a venir una y otra vez porque es una cuestión inconsciente que se repite. Entonces, muchas veces tenemos la fantasía de que la resistencia con una buena interpretación ya se va a quitar y no es así. Se interpreta, se reinterpreta y hay un proceso aparte de la interpretación que es la traslaboración. ¿Qué quiere decir? Es la asimilación de la interpretación que nos da el analista constantemente. O sea, tenemos que elaborarlo y acomodar lo que nos da. No solo es de abracadabra, te doy la resistencia y ya, diga la interpretación y ya esa resistencia se fue, ya podemos entender todo. No, es un trabajo constante de repetición, pero el paciente tiene que tener claro de que hay algo a lo que se resiste. Como decía Diana, por ejemplo, te estás enamorando de mí para evitar esto, ¿no? Entonces vamos a entrarle a esto. Y así nos vamos. Este es todo un proceso de tolerancia a la frustración. Los analistas sí estamos ahí acompañando a la persona y así como el ejemplo que les di de el médico que te dice que te tomes la pastilla cada 8 horas y no lo dice solo una vez, sobre todo personas que van a consulta médica muchos meses o años, tienen la dificultad de hacer ese cambio. En la terapia psicoanalítica pasa exactamente lo mismo. Nosotros buscamos cómo decirlo, el momento o el timing para decirlo, y el haberlo dicho, incluso aunque sea una interpretación correcta, no implica que a la primera de cambios la persona escuche de, mira, es un conflicto inconsciente infantil con tus papás, que ahora es la caricatura de los psicoanalistas, y que diga, ah, sí es cierto, es un conflicto, y ya lo solucione a la primera. De hecho, es todo un proceso para que la persona, primero, conozca su resistencia, segundo, entienda para qué está esa resistencia ahí, y tercero, quiera modificarla para que luego la modifique. Porque una cosa es, sí, ya sé que hago esto, ya sé que evado, ya sé que gasto, ya sé que, y en este caso voy a mencionar uno de los, junto con la represión, que es que se nos olvide, una de las resistencias más, a la mejor comunes, son los silencios. Y los silencios sí que pueden no ser resistenciales, porque pueden ser reflexivos. Que le preguntemos algo a la persona que nunca se había cuestionado, o que guarda silencio porque está reflexionando acerca de lo que le está pasando, pero que también los silencios suelen ser resistenciales, ¿no? En adolescentes, muchas veces pasa que al inicio la persona se queda callada y se vuelve un juego de a ver quién aguanta más, ¿no? De, a ver, ¿no? Y ya nosotros en terapia de repente de, bueno, tú estás esperando que yo te pregunte o estás esperando que yo te dé el tema de qué hablar. Porque al inicio sí, somos muy preguntones, pero que después es de, bueno, sigue callado o sigue callada y a veces también vale la pena darle otra interpretación como, pues, ¿quieres ver si realmente voy a estar aquí para ti? Por ejemplo, donde el silencio como acto agresivo es una prueba para ver si no soy un mezquino terapeuta que solo te ve como fuente de dinero. Y entonces se lo devuelvo en palabras, ¿no? Tú piensas que estoy aquí solo porque me pagas, pero incluso aunque no quieras hablar, voy a estar contigo, ¿no? No tiene necesariamente que ser siempre estarle dando de esto significa esto. No, creo que tú esperas que yo sea agresivo contigo. Y entonces es otra manera, donde los silencios como resistencia forman parte del repertorio habitual de la persona. Y entonces no lo vamos a ver como algo negativo, sino como parte de su repertorio cotidiano. Y de repente ya cuando dice, oye, sí es cierto, creo que estoy esperando más bien que tú me abandones. Ah, bueno. Y se le puede dar una significación posterior de, bueno, de esa forma, así eres tú quien abandona y no eres tú la persona que se siente rechazada o abandonada, o digo, depende el momento del análisis donde esté la persona para incorporarlo a su existencia. Y aquí digo, quiero tocar unos puntos que acaba de mencionar como un poquito más profundos, poquito. Sí. Lo que está diciendo Armando
ya estamos hablando del trabajo en transferencia. O sea, él está señalando cómo el paciente ya está actuando en transferencia, y nos los coloca a nosotros, analistas, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es justamente señalar qué es lo que está haciendo con nosotros o qué es lo que quiere hacer con nosotros, que en realidad es la forma en cómo él vive su vida afuera. Porque a final de cuentas a nosotros, que por eso es que debe haber una limpieza, se me fue la palabra, el término, que nosotros casi no damos información de nosotros mismos para que entre menos sepan ellos de nosotros, nos pueden colocar más, como un maniquí. O sea, que van a llegar y nos van a poner la ropa que quieran, y entonces hoy voy a ser el padre, voy la tía, la madre, la hermana, o sea, entonces por eso es que casi no se debe dar esta información por parte de nosotros hacia los pacientes. ¿Cómo le fue? Muy bien. Ay, ¿cómo el fin de semana? Bien. O sea, se acabó. Tampoco somos groseros, pero no le damos información, y esto es para que ellos abstinencia, esta abstinencia, para que ellos nos den, nos coloquen y nosotros empecemos a actuar de una forma diferente. O sea, les vamos a traducir lo que nos están poniendo, les vamos a señalar la resistencia, como bien dice Elena, y les vamos a señalar también en qué papel me está colocando. O sea, tú estás esperando que yo te censure como vives a tu padre o como vives a tu madre. Obviamente esta información ya la conocemos, o sea, sabemos de dónde está, e inclusive podemos ir hasta de aquí al pasado, como vives a tu jefe, como vives, pero que también has vivido a tu padre, o sea, y nos vamos más atrás, y tú estás esperando que yo actúe así, pero yo no tendría por qué hacerlo. Cuando nosotros empezamos a actuar de una manera diferente a como el paciente está acostumbrado a hacerlo, y que nos colocó todo el escenario ahí porque va colocando el escenario, entonces el paciente tiene que resolver esto de otra manera. Y ahí es donde se va haciendo el cambio, porque entonces, si yo lo que estaba esperando era provocar el enojo o que el otro se enojara, aunque supuestamente yo no lo provoco, el otro se enoja de la nada, y entonces este otro me censura y me castiga cuando yo no lo censuro, no lo castigo, e inclusive se lo pongo y se lo muestro. Entonces el paciente tiene que resolverlo en ese momento de otra manera, no le queda de otra forma más que resolverlo de otra manera, y al resolverlo de otra manera es que entonces va haciendo se va resolviendo también estas resistencias, porque ya sabe que ya puede lidiar con el mundo de una manera diferente a como siempre estaba acostumbrado a hacerlo. Y esa es una de las cosas más poderosas en el análisis, porque va entendiendo que el mundo no funciona como lo tiene en su cabeza estipulado, que hay diferentes formas. Digo, no está rayando en la locura, quizás su padre o su madre o sus figuras primarias, y que vamos a tener que reconocerlas si funcionan de esa manera, pero el resto del mundo quizá no. Hay un repertorio mucho más amplio, ¿no? Y eso es lo que también va ayudando a que el paciente vaya elaborando nuevas estrategias para poder salir adelante, y elimina las resistencias, porque ya no tiene solamente una sola salida y que queda ahí atrapado y peleando, sino ya puede empezar a enfrentar el mundo de otras maneras, ¿no? Digo, tenía otra idea, pero ya ahorita se me fue, me va a regresar en un momento. Claro, este proceso siempre es angustiante. Es angustiante para nosotros, los analistas, porque tenemos que estar aguantando. De repente quisiéramos decirle, hazle así, hazle de esta manera, pero eso nuevamente sería un no tener trabajado en lo personal y no permitirle a la persona, al analizante, que se sostenga por sus propios medios. Ahora, junto con el silencio, junto con la represión, que es el olvido, junto con la transferencia, que puede ser erótica, que puede ser agresiva o transferencia negativa, también tenemos una forma de resistencia como síntoma, que es el beneficio secundario de la enfermedad. Es decir, el hecho de estar enfermo, claro que nos da beneficios.
Tener malestar psíquico o físico tiene muchos beneficios, porque al no resolver los conflictos que traemos, al siempre tener problemas con las figuras de autoridad, con las personas con las que nos enamoramos, o al siempre tener algún tipo de compulsión, por ejemplo, garantizamos también ciertas ventajas. Por ejemplo, tener la atención de las personas que nos rodean. Y muchas veces la persona no es capaz o no se permite soltar ese beneficio secundario, aunque tener el síntoma o aunque tener justamente la enfermedad implique sufrir, pero que también implicaría colocarse en una posición de, digamos, de estar resaltado o resaltada, de tener más atención o tener atención de las personas a su alrededor. O que te resuelvan las cosas. Digo, en el caso de ganancias secundarias del texto de Freud, donde pone el ejemplo del albañil, o sea, hablaba de un albañil que todos los días tenía que subir piedras pues, para construir casas. Un día se cae por un andamio, queda con el pie lastimado y ya no puede seguir subiendo piedras porque pues, no puede caminar. Se dedica a pedir limosna y cuando pasa un médico, el médico le dice, eso es una operación muy fácil, yo se la hago y se la hago gratuita, ¿no? O sea, no tiene problema para que usted siga funcionando como funcionaba. Y entonces el mendigo dice, no, yo me quedo así. Yo me quedo así porque si ya no tengo el pie lastimado, entonces voy a tener que volver a cargar piedras. Y entonces, una de las cosas que nos traen las ganancias secundarias que menciona es justamente el que yo tendría que estar funcionando y resolviendo las cosas a mi manera y que pues aunque los otros me resuelvan a su manera y no esté del todo conforme, me sale económicamente más fácil y entre comillas, o sea, lo barato siempre sale caro y entonces pues ya de esa manera mejor me quedo como estoy. Un ejemplo con ganancias secundarias de una película es la de La Preferida, no sé si la vieron, en donde están tratando, es la reina, que es la misma mujer que hizo a la hija de la película del padre, la hija, excelente actuación, increíble, pero ella está queriendo tener a una cortesana, bueno, una persona que está a su servicio, una ama de llaves, no me acuerdo cómo se llama, pero muy cercana, y están peleando dos personas, por ese puesto, y pues sí, termina siendo la ganadora la más servicial, lo cual le trae ganancias secundarias donde pues obvio está pegada a la reina, come lo que la reina hace, está en los lugares de la reina, pero se lleva unas fregas terribles y unas humillaciones increíbles, pero tiene la ganancia secundaria de que tiene la vida ya ahí resuelta. Entonces, eso también es importante y ahí es donde empiezan realmente los conflictos, creo yo, los más fuertes resistencialmente hablando, porque pues ya tienes todo esto resuelto así, o sea, es más, ya te puedes morir si quieres y está todo resuelto, pero tú nunca vas a vivir tu vida como a ti te gustaría, o sea, y son unas ganancias secundarias que pues la gente tiene que llegar a un momento en donde si paso, doy ese paso o me conservo acá, ¿no? Entonces ahí está donde yo he visto más las ganancias secundarias. Otro de ganancias secundarias son cuando hay núcleos masoquistas y que entonces, pues, ¿cómo voy a quitarme yo? ¿Cómo me voy a quitar yo sufrir? Porque el sufrir me alimenta y entonces, y entonces eso hace que yo ya no vaya a sufrir y eso es lo que me nutre, ¿no? Entonces, cuando hay masoquismo, también es muy complejo trabajar con eso. Quería mencionar también que nosotros vamos a hacer estas interpretaciones, que también interpretar es un arte, o sea, es muy largo para hacer una buena interpretación. El proceso es muy largo y la interpretación tiene que ser muy corta, pero bueno, esa es en otra charla, será. Que iba a mencionar a Klein, por ejemplo. Klein todo lo interpretaba en primera persona. O sea,
el niño estaba jugando algo y entonces decía, lo que tú estás queriendo es que yo me muera, ¿no? O sea, directo, así. Klein es muy pulsional, muy pulsional era. Y entonces todo era en primera persona y pues no todo, y hay que aprender a entender también qué tanto si es transferencial y nos lo están diciendo a nosotros o nos lo están actuando a nosotros para poder devolverlo y qué tanto no lo es. Y Lacan, pues sí, Lacan mencionaba en uno de sus conferencias que justamente interpretar de manera directa, frontal, y que fuera todo el tiempo en primera persona, pues traía también una paranoia, él lo mencionaba, donde pues ya que digo, o sea, lo que vaya a decir, me lo vas a soltar contra ti, que yo soy la que lo estoy queriendo actuar, ¿no? Entonces también hay que saber y hay que entender cómo ir venciendo. Primero, como dijo Elena, yo creo que lo que dijo Elena casi para Vanish, de cómo son los pasos, y hay que entender cuál es la resistencia, si está de manera transferencial o no, entonces si la devolvemos, si no está de manera transferencial, cómo trabajarla, y bueno, eso es, hasta aquí me quedo ahorita. En ese sentido, te solo toca. digo una cosita, en ese sentido no todo es interpretación en el análisis, o sea, también tenemos otras herramientas técnicas, el señalamiento, la aclaración, o sea, se va trabajando con el paciente porque si no podemos imaginarnos que es un proceso muy persecutorio, muy intenso, y no, también tiene momentos de calma para ir introyectando contenidos, ir pudiendo también sacar otros para entenderlos después. O sea, no todo es tan intenso, pero sí. Ahorita pensaba también, quería agregar como una ganancia secundaria cuando estamos hablando de un rol familiar, ¿no? Esto es muy común. Pasa que el paciente ha tenido una función familiar toda su vida, un rol familiar, y moverlo de ahí, aunque le haga daño a ese paciente, esa situación, es bien complicado porque implica toda la familia, implica perder su lugar, ¿no? Se siente como estoy dejando a mi familia, me estoy separando de ellos, estoy perdiendo quién soy. Y además la familia también reacciona. Oye, desde que vas a terapia te estás poniendo muy agresivo. Oye, desde que vas a terapia te estás poniendo de tal o cual manera. Entonces no es tan sencillo ni tan rápido. O sea, uno tiene que ir tratando resistencias poco a poco y también aclarándolas, señalándolas, o sea, no todo es como ametralladora, no. O sea, es con calma, es con entendimiento y con mucha empatía del proceso del paciente, ¿no? En este caso no todo Dinos, es Armando. voy a decirlo así, trancazos, porque sí, Klein era contundente, así directo a la resistencia. La mayoría no tenemos esa postura, somos un poquito más de ir permitiendo que la persona se sostenga y en este sentido las resistencias verlas como síntomas. Recordando que un síntoma no es una enfermedad, síntoma es la señal de que algo está ocurriendo y que no es evidente. Así como cuando alguien tiene fiebre, la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es la señal de que el cuerpo está luchando contra una enfermedad. De esta misma forma, las resistencias, los silencios, los olvidos o represiones, la transferencia o los beneficios secundarios son vistos como síntomas. En este caso, vamos o voy a poner un ejemplo cotidiano, a lo mejor no clínico. ¿Qué pasa cuando él o la adolescente de familia tiene su primera relación de noviazgo? Y justamente hablamos de este cambio a nivel familiar, porque primero, ya tener una relación de noviazgo implica el riesgo de que tenga una vida sexual activa, pero también implica que dejó de ser un niño o una niña. Y pregúntenle a la bruja de Blancanieves cómo sintió cuando Blancanieves ya era vista como alguien hermosa. Pues obviamente que a los papás de este o de esta adolescente les va a caer la vejez. ¿Por qué? Porque si sus hijos ya no son niños, en automático su estatus de papá o de mamá cuidador o cuidadora pasa a un estatus de papá o de mamá de adolescentes. Ya no estás ahí para proteger y cuidar todo el tiempo al niño, porque el adolescente incluso ya no te va a hacer caso.
Va a decir, ¿cómo no me voy a tener una relación de noviazgo? ¿Cómo no me voy a la fiesta o al concierto? En el caso de que sea un adolescente sano, ¿no? De que van rompiendo reglas, van cuestionando, y digo sano porque es lo habitual. Antes de volverte adulto y entender por qué son las reglas sociales o las reglas familiares, uno las cuestiona, ¿no? Y uno dice, no, no es cierto, yo sí me voy a la fiesta sin suéter porque así luzco mi playera o mi blusa. Y terminas enfermándote de la garganta o terminas, ¿no? Con alguna situación incómoda y de repente dices, sí es cierto. Pero en ese proceso, también tus papás tienen este proceso de elaborar, que ya no van a ser los papás de alguien, de un niño o de una niña. Aquí Arminda Verasturi nos da un conocimiento más profundo con este texto de la adolescencia normal o la adolescencia anormal, es que he visto ambas traducciones, donde no solo es el adolescente el que entra en duelo y obviamente hay una resistencia familiar, ¿no? Porque, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Cómo le prohíbo? Ya no puedo prohibirle dulces. Ahora es en otro sentido. Ahora, pasa lo mismo cuando alguien que va a consulta empieza a cambiar. Todo el sistema familiar se resiste, porque la mayoría es de, ¿y eso que vas a terapia? En vez de ir a que te calmen, ahora estás contestando más. Y obviamente, la persona que va a terapia psicoanalítica no va a que le reeduquen. O sea, no va a ser una persona zen todo el tiempo, sino va a reconocer su propio deseo y a saber si esa situación es una situación que le va a permitir estar bien. Y muchas veces la respuesta es que no, que va a comenzar a cambiar su rol a nivel familiar y las personas a su alrededor muchas veces van a ver el cambio como algo negativo. Exactamente, y de hecho hay ataques terribles, muy, muy agresivos, en donde le dice, sí, vas a terapia porque estás loca, ¿no? O sea, o loco, o sea, directo, o sea, cleniano, cleniano, en donde lo que están pidiendo es no te muevas, o sea, por favor, no te muevas porque somos el yenka y tú eres la pieza que si se mueve se va a caer todas las piezas, ¿no? Y vamos a tener que nosotros rearmarnos sin ti. Y esto también es muy complicado. Esto se ve más fácil en los niños, porque los niños son muchas veces depositarios de toda la patología de la familia. Y cuando nos traen a nosotros al niño a terapia, pues felices porque ya está mejorando, porque obvio venía con una carga, se va mejorando, pero cuando entonces va cambiando, o sea, y escuchen cómo digo, va mejorando y luego va cambiando, entonces los papás los quieren sacar de terapia, pero rapidísimo. Y es un trabajo muy pesado porque hay que hacer alianzas con los padres, hay que hacer fortalecer el tratamiento con el chico y a veces tenemos que trabajar a marchas forzadas para que el chico se lleve lo más que se pueda porque sabemos que en un momento dado ya no va a regresar. Y por ejemplo, ahí tendríamos que estar viendo, digo, no va a regresar porque los papás no lo van a traer, no es porque él no quiera venir, ¿no? Y ahí entonces vemos también cómo de repente hay que distinguir lo que es una resistencia al tratamiento con una defensa. O sea, a veces no es que digamos, lo que tú estás queriendo es huir para no trabajar los vínculos con tus padres. Digo, estoy haciéndolo muy, muy general, ¿no? O sea, así no se le dice, sino es pues no estás, ya no estás viniendo porque tus padres ya no te están trayendo. Entonces, eso ya no es resistencial, eso para nada es resistencial. Es una realidad que tenemos que señalar y que decirle que sí estamos entendiendo, y por eso el trabajo con niños y a lo mejor hasta con adolescentes que todavía les pagan el tratamiento, pues se complica bastante más en ese sentido, ¿no? Así que, pues, digo, ahí también tenemos que ver, citando a Blancanieves, sí, yo estoy de acuerdo y el ejemplo que puso está muy bien. Ya puse en el chat la película se llama La Favorita y es del 2019. Pero, pues, Blancanieves cuando ya es atractiva y pues podríamos decir que sexualizada. Estamos hablando que en el cuento real ella tiene, creo, 14, 15 años, 14 años, o sea, algo así muy, muy, muy joven.
y que la madre, madrastra, acuérdense que encubrimos a la madre con una figura que es la de madrastra, porque es permitido atacar a las madrastras, pero no es permitido atacar a las madres. Película que no funcionó justamente por eso fue la de Valiente, porque ahí sí se atreven a atacar directamente a la madre y las madres decían, no, qué fea película, de verdad. Y el espejo, que es interesante, que era el espejo mágico que tiene la capacidad de siempre decir la verdad y nunca mentir, lo único que está reflejando es la vejez de la madre, ¿no? Entonces, que por eso ahí es que el espejo no puede mentir y tú te ves al espejo y te ves envejecida y te ves con ciertas cosas ya decaídas y por eso es que es simbolizado con un espejo. Digo, nada más lo menciono para poder tenerlo de esa forma, pero sí es entonces hay que entender también, a lo que me regreso al punto, lo que sí es resistencial de lo que sí es real Sí. y no todo entenderlo como una resistencia. O sea, si perdiste tu trabajo, si y no tienes ahorita forma de moverte, pues no es que no quieras venir a pagar las terapias. O sea, es que no estás teniendo dinero. Podemos empezar a trabajar y ver cómo tratar de sostener en este proceso, porque obviamente es cuando necesita también un apoyo un poco más fuerte, cómo ir sosteniendo esto, pero también tenemos que entrar en la realidad de que aquí hay algo que sí está fuera de su control y que eso no necesariamente pudiera ser resistencial, ¿no? Ujú. Ojo, hay que estar muy atentos con todo esto. En este sentido, pues vale la pena justo. Nuestro trabajo es interpretar las resistencias, analizar la transferencia y también notar cuando la situación, es decir, cuando la realidad realmente impide que la persona pueda continuar con su tratamiento. Cuando realmente pierde el trabajo, cuando realmente tiene mucha carga en la escuela o en el trabajo, porque también llega a pasar, cuando realmente hay una situación familiar que impide que pueda acudir como había podido acudir habitualmente. Y ahí salirnos un poquito de la idea del psicoanalista que interpreta siempre, siempre, siempre como un conflicto inconsciente e infantil. Porque a veces tenemos esa idea. Y saber que pues podemos ver la realidad y decir, bueno, vamos a hacer un reajuste temporal o qué te parece si por el momento no nos vemos, ¿no? Pero lo acordamos nuevamente. Lo O lo acordamos con la persona. y se Sí. hace un encuadre, se reencuadra, donde se colocan estas reglas nuevamente y, y seguimos con esto porque tenemos, o sea, Klein es lo mismo, o sea, le señalan muchísimo de que el niño dibujaba aviones que lanzaban bombas y entonces ella interpretaba con que era la agresión y que era algo fálico y otros decían, bueno, sí, eso puede ser o que los aviones están pasando sobre la ciudad y están lanzando bombas. O sea, entonces también debe haber un contexto en donde nosotros estemos situados en la realidad, ¿no? Ujú. Y ahí vemos la importancia de entender las resistencias en el tratamiento. El tratamiento siempre va a ser un elemento disruptivo, siempre. Cuando el tratamiento está funcionando, siempre va a amenazar la homeostasis psíquica o familiar. Y entonces siempre va a haber fenómenos de resistencia. Ahí vamos a tener que estar atentos a cómo va a manifestarse esta resistencia, porque siempre es una indicación del repertorio psíquico que tiene la persona, pero también de que funciona o de alguna forma funciona. Y entonces vamos a acompañar a la persona, al analizante, a entender por qué se volvió ese su elemento habitual como para defenderse del tratamiento. Recordemos, no de nosotros. Y obviamente va a terapia porque quiere sentirse mejor, solucionar sus problemas, entenderse, pero muchas veces, aunque está ese deseo, también siempre va a haber una resistencia a ese cambio. Siempre va a haber una resistencia a tomar conocimiento de sí mismo, de sus propios deseos, de sus propios impulsos que casi siempre son agresivos o a veces también que pueden ser eróticos y de aceptarlos o de reconocerlos generaría un conflicto. Y entonces, justo por eso, tanto Diana como Elena y yo les comentamos, no solo es señalar, mira, estás haciendo esto, sino vamos bordeando, vamos haciendo señalamientos, vamos haciendo devoluciones, vamos entendiendo primero cómo funciona la persona
para que la persona se vaya reconociendo. Y de esa forma, en vez de que se vuelva desestructurante, se vuelva estructurante y la persona se pueda fortalecer, su yo se pueda fortalecer para lidiar con las exigencias de lo social, lo superyoico, de lo pulsional y de la realidad. Exactamente, y sea un individuo que esté adecuado a la sociedad. O sea, un individuo que funcione y que todas sus áreas estén libres de conflicto y diría, como decía Freud, que sea un individuo sano sería un individuo que produce y que ama, ¿no? Aquí, rápido, también quería mencionar, a veces preguntan, no pude ver la conferencia, la plática que hacemos, pueden meterse a la página de Facebook de Conócete, pueden a la de Instagram, ahí están, tenemos TikTok también, donde vienen ahí resumidos todo lo que estamos diciendo, para que de esta forma, no se pierdan todo lo que estamos diciendo, y si tienen dudas, pues pregunten con libertad para que nosotros podamos también responderlo, ¿no? Ya, perdón. Y justamente nos quedan 10 minutos. No sé si alguien quiere alguna pregunta, alguna duda de los que están por acá. A mí me asusta. Mariana, gracias. Ay, pues yo mientras los escuchaba me vinieron un montón de resistencias de, de los pacientes. Este, Estaba pensando en todos mis pacientes y y también, por ejemplo, en esto de las interpretaciones kleinianas, dije, ay, a lo mejor me vi en una de esas. Este, ah, Porque también justo tenía esa duda con una paciente, em, por ejemplo, cuando provocan como mucho enojo, que, o sea, que no hablan, o que uno les hace como una observación de lo que están haciendo, y entonces ellos dicen: "No, no es cierto", este, o están como muy distraídos, están en el celular, y la interpretación, bueno, pues, parece como si no quisieras estar escuchando, o como si no quisieras estar en la sesión, ¿no? Una paciente que, em, ponía música, o sea, ponía música en la sesión, y entonces, en ese momento yo dije: "Ay, no sé, o sea, no sé si, tengo que decir, no, pues, no puedes escuchar, música mientras estamos en la sesión", pero, o sea, como que la dejé, y ya hasta después como que entendí eso, más bien, o sea, ya hasta después entendí eso, dije: "Como que no quiere escucharse, como que no quiere escuchar lo que le estoy diciendo, y trata de distraerse con estas cosas", ¿no? Esta resistencia, ¿no? Pero que sí, como que, pues, luego cuesta trabajo el hacer esas interpretaciones. Luego, por ejemplo, en mi caso, es como bueno, mío, temor como de ser agresiva también, ¿no? Al hacer ese tipo de interpretaciones o de señalamientos, ¿no? Pero bueno, ese es como, lo que me hizo pensar todo esto. En este caso, Mariana, está muy, muy bien que puedas devolverle esta parte de quisiera no estar en la sesión o quisiera distraerse. Solo faltó un cachito extra de tú como terapeuta intentar hacer una idea, una hipótesis de por qué es que querrá evadir, ¿no? O sea, no solo es, oye, estás evadiendo y por eso estás escuchando música o te estás distrayendo. Es correcto, esa solo es una observación. Para que sea una interpretación, normalmente le devolvemos por qué creemos que está evadiendo, ¿no? Oye, estás sintiendo enojo por esta situación o ya parece que me estás sintiendo como un papá o una mamá que solo está preguntándote de tu intimidad, ¿no? Por ejemplo, algo como muy general. Como para que la persona no solamente se sienta juzgada de, te descubrí, me estás evadiendo, sino que le mostremos una de las posibles razones de por qué.
Oye, estás evadiendo, mejor te refugias en la música porque este tema te está costando mucho. O te hace sentir de esta manera. O no quisieras reaccionar conmigo de esta manera. ¿No? O sea, falta esa segunda parte para que sea completa y la persona pueda elaborar o pueda entender que la estamos entendiendo. Y que no de lo que vamos a decir nosotros es lo correcto, por eso siempre decimos, ¿será acaso que? O sea, para que dejarlo abierto y que entonces la otra persona diga, no, no va por ahí, y le decimos por dónde va. Y para que él mismo o ella misma haga su propia hipótesis. De hecho, una de las cosas que tenemos que ir haciendo es que detectamos la resistencia y al detectar la resistencia, lo que podemos hacer es bajarnos a un nivel de mayor profundidad y decir qué está queriendo decirme esta paciente con este hecho. Por ejemplo, la música, qué está queriendo decirme la paciente con este hecho. Y yo ahí, con toda la información que yo ya tengo, o sea, porque obvio no tengo información de esta paciente que estás mencionando, decir, hasta qué tipo de música está poniendo, ¿no? O sea, hasta qué tipo de música está poniendo y decir, querrá endulzar todo esto amargo con algo más dulce, querrá decirme que no está queriendo estar aquí, querrá decirme, pero es lo que me está diciendo el paciente, lo detecto la resistencia, me bajo a otro nivel y digo, o como si me disociara un poquito, ¿qué es lo que está queriendo decirme con esta información? Elaboro una hipótesis, la dejo abierta, se la devuelvo y entonces me dejo que me la refute o que me la acepte. Si me la refute, entonces le digo, entonces, ¿por dónde va? Si me la acepta, le digo, ¿y cómo para qué? Y ya nos vamos. O sea, es niveles, como dice Elena, son niveles, ¿no? Y Okay. porque al paciente también le tiene que quedar claro. O sea, ese es el tema. O sea, tú puedes hacer tu idea, pero el paciente también tiene que reconocer que sí va por ahí, ¿no? De decir, bueno, pues creo que sí, ¿no? Entonces ya reconozco, entonces hay una disposición a entender por dónde o por qué o a qué me resisto, ¿no? Y aquí es el paciente o la paciente la que va dando la pauta de si efectivamente nuestra observación o interpretación atina a un elemento que reconoce, ahora sí que es egosintónico o no. En este caso, tanto levantó la mano como que en el chat nos está preguntando María Elena cómo se tiene que reaccionar ante el enojo del paciente cuando se le devuelve una interpretación. Y aquí quisiera, antes de darte la palabra, María Elena, es primero, reconocemos el enojo, pero también reconocemos cómo nos sentimos nosotros con ese enojo para poder entender qué le vamos a devolver, ¿no? Si es un acto agresivo y si nosotros reaccionamos de ¿cómo te atreves? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y entonces decirle, oye, te enoja porque no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo o al revés, justo como le atiné al tema que te causa conflicto, mejor te enojas para no tocar este tema, por ejemplo. María Elena, adelante. Gracias. Mi pregunta era de si se tiene que dejar ese tema, o sea, se tiene que ir con ese enojo o antes de que se vaya, devolverle la situación. Oye, no, veo que estás enojada, ¿será que no quieres hablar de este tema? No sé. O sea, si se le tiene que dar tiempo a que ella se vaya con su enojo y salga así, o ya que se le devolvió, se va a ir enojada y la otra semana se toca el tema otra vez. En este caso, no hay una respuesta universal, pero la mayoría de las veces solemos poderlo poner en palabra para que no lo actúe fuera de la sesión. Casi siempre cuando, y ya depende tú del seguimiento que le estés dando a la persona y del momento de la terapia donde te encuentres para saber si le vas a permitir dejar, o sea, que se vaya con su enojo para que lo reflexione y en la siguiente sesión puedan a lo mejor hablarlo, o en esa misma sesión, que soy como un poquito más partidario de eso, de poderle hacer notar que notamos que está enojado y que no se vaya con ese enojo de más porque puede que lo actúe, puede que tenga un acting out y que eso juegue en contra pues obviamente del tratamiento. Y ahí yo estoy también siendo partidaria, perdón, rápido, de lo que dice Armando, porque uno de los acting es que no regrese. Y entonces, ¿cómo trabajas eso? Sí, o sea, a lo mejor le interpretas o le señalas o le traduces,
y todavía sigue enojada, pero ya se llevó lo que nosotros teníamos que darle, porque si en una de esas ya no regresa, no llegamos a nada. Ya, perdón, ahí está queriendo preguntar Adela. Adela. Gracias, hola, buenos días a todas y a todos. En sí tengo dos preguntas. La primera es justo cuando pues, se presenta la resistencia de decir, ya no voy a tomar la terapia. Después de un año, ¿cómo abordarlo sin que quede esta parte abierta, como está incluso un riesgo de una desestructuración, ¿no? Porque eso es a mí como que lo que me preocupa, porque se empezaron a tocar temas acerca del incesto, de la situación, de la escena incestuosa, que desde que se comenzó el proceso analítico con la paciente, fue justo todo el atravesamiento del incesto. Y cuando vuelve a salir, lo siguiente es falta sesión y lo siguiente es ya voy a dejar la terapia, ¿no? Y cómo decirle, se le agenda, se le pregunta cuándo piensas regresar, cuáles son los motivos, piensas que va, o sea, ahí es como que mi duda. Y la otra duda que igual sería como para otra sesión, porque sí es importante, cómo diferenciar entre las resistencias y las defensas. Ok. La primera respuesta tiene que ver con ofrecerle o sugerirle, oye, ¿vale la pena que nos veamos? Ok, estoy de acuerdo que ya no nos veamos, pero para que podamos hablar de esto. O sea, sí es conveniente que se vean en persona o por videollamada, pero para que pueda hablar y decirte, no por mensaje, porque muchas veces, oye, ¿qué crees? Ya no voy a poder seguir. Ah, bueno, nos vemos en la sesión para despedirnos. Y ya en la sesión, ahora sí, puedes preguntarle a la persona, oye, ¿desde cuándo lo has pensado? ¿Qué hace que ya no vayas a poder venir o que no quieras venir? Y entonces la persona también puede notar que no solo vas a estar ahí como insistiendo en que tenga que hablar de incesto, ¿no? De este tema difícil, sino que si es una resistencia, pues puedes decirle, en realidad estás intentando evitar que sigamos hablando de este tema, ¿no? O al revés, oye, tú estás sintiendo que yo te estoy obligando a hablar de un tema del que no quieres hablar, ¿no? Pero nuevamente es en sesión, porque nuevamente el encuadre indica que solo durante la consulta es que vamos a interpretar. Si es fuera del horario de consultas, por mensajes, si nos vemos casualmente en la calle, no somos su terapeuta, solo somos, en este caso, Adela, Diana, Mariana, ¿no? O sea, simplemente, hola, nos vemos en consulta. Ah, bueno. Y en la consulta es donde se habla, porque si no, si te canceló por mensaje o por llamada de, oye, ¿qué crees? Voy a dejar de ir. Ah, bueno, lo hablamos en la consulta o en la sesión. Sí, No es... porque hasta retomando, el mensaje puede ser un medio de comunicación resistencial, ¿no? Sí. Porque no te permite justo trabajar. O sea, simplemente te avisan y ya desaparecen. Tú haces el ofrecimiento y esperas que llegue el paciente, ¿no? No todas las veces uno puede, o sea, no vas a ir por el paciente a su casa, ¿no? Entonces, pues uno ofrece, oye, lo platicamos y nos despedimos en sesión, ¿no? Y pues muchas veces llegan, se analiza y se sigue, ¿no? No siempre acaba mal. No Ok. te oímos, Diana. Ajá. De hecho, la mayoría de las veces termina bien. O sea, si se habla, la mayoría de las veces termina bien. Pues el tiempo ya nos... Gracias. Y si quieren hacer más preguntas, el chat está abierto, ¿no? Uh-huh. Y también se les hace la invitación a que entren al curso de supervisión. Bueno, no es curso, es una supervisión en donde pueden trabajar las dudas un poco más específicas. Exactamente. Para quien quiera integrarse al grupo de supervisión, pues nos vemos los lunes, casualmente a esta hora, de 9 a 10:30, para poder, ahora sí, de forma individual,
pero en grupo, e ir trabajando sobre la técnica, sobre su propio trabajo como terapeutas, ¿no? Como psicólogas, en este caso, acompañando a sus pacientes o analizantes en el proceso de análisis. Exactamente, y pues bienvenidos todos los que estuvieron aquí, un placer y pues vamos a seguir haciendo estas pláticas. Acuérdense que nosotros exponemos los temas que ustedes, lo que ustedes pidan, ¿no? Muchas Sí. gracias por acompañarnos a todos. Gracias a ustedes, bonita semana. Gracias. Bueno. Gracias.